Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de Hablemos Claro. Esta noche quiero hacer un programa especial, un programa muy diferente a todos los programas que está acostumbrado mi audiencia a ver. Quiero dedicar este programa a la Fuerza Armada yo soy veterano de la Fuerza Armada, me considero soldado hasta la fecha, aunque salí de baja ya a tiempo. Así es que cuando yo veo que hay cosas que afectan a la Fuerza Armada o al pasado de la Fuerza Armada, pues me preocupa como ex miembro de la Fuerza Armada. Tengo el gusto y el honor de tener en mi panel al licenciado Fermán Camilo Álvarez. Licenciado, bienvenido. Gracias, buenas noches, Will. Y al coronel José Luis Alvarado Guevara. Gracias, coronel. Will, por la invitación. También un saludo cordial a tus seguidores, a tu teleaudiencia y por todos los medios que están disponibles. Sí. Bueno, a mí me ha estado dando vueltas en la cabeza, y como a todos los veteranos de guerra de la Fuerza Armada, yo creo que de todos los que somos veteranos de la Fuerza Armada, que participamos en el conflicto armado, nos da cólera, nos enoja, nos enfurece, que cuando hablan de meter a la cárcel o de enjuiciar o de perseguir jurídicamente a los que cometieron cualquier tipo de actos en la guerra, solo le apuntan con el dedo a los de la Fuerza Armada. Por lo menos a mí me enoja, pues. Y si van a ser parejos, pues parejos también los comandantes del FMLN, que son todos los que están en la cúpula del gobierno ahora. Que estos eran los bandoleros del pasado, los guerrilleros. El ejército, ¿cómo le decía mi coronel? El ejército Revolucionario del pueblo. Pero ¿cómo le decíamos nosotros en esa época a ellos? Los delincuentes terroristas. Los delincuentes terroristas. Entonces, ¿por qué les decíamos así? Porque los guerrilleros hacen exactamente lo que hacen los pandilleros ahora. ¿Qué hacen los pandilleros? ¿Son ejército? ¿Son alguna institución organizada que sea del Estado, del gobierno? No, son irregulares. O sea, ellos se han tomado las armas, se toman territorio a la fuerza, y el territorio que se toman, pues cobran renta y hacen lo que les da la gana en su territorio. La guerrilla fue lo mismo. Se tomaron las armas con la historia de defender al pueblo por el abuso de los gobiernos militares y toda la casaca que dieron en esa época, y se repartieron el territorio en 4 o 5 partes, porque eran 5 organizaciones guerrilleras. Ellos les decían organizaciones guerrilleras, yo le llamo clica guerrillera, porque ¿qué hacían ellos? Lo mismo que hacía una clica: secuestrar, robar, cobrar renta, y que decían que de eso compraban las armas y de eso sobrevivía la guerrilla, el ejército del pueblo. Así que, señores pandilleros, solo pongan que son pandilleros del pueblo y ustedes van a llegar a una ley de amnistía, van a llegar a unos acuerdos de paz, les van a dar un partido político, y no a los bandoleros estos que decían que eran guerrilleros les han dado todo eso, pues, y ahora son gobierno. ¿Quién dice que ustedes, pandilleros, no pueden llegar a ser presidente de la República si estos bandoleros que hacían lo mismo que ustedes hacen ahorita en el pasado, son 10 años nos han gobernado? Bueno, ya descargué mi cólera que tenía yo y vamos a entrar en la entrevista. El tema va a ser el proceso de inconstitucionalidad de la ley de amnistía y sus efectos. Tenemos claro ahí, licenciado Camilo, que el Estado pagó en el pasado 33 millones de dólares en indemnizar a las niñas Serrano. ¿Se acuerda eso? Sí. En Chalatenango. Claro, mira, Will, lo que nos debe de importar ahora que hemos pasado el conflicto armado es que se haga justicia. Pero en esta búsqueda de la verdad tenemos que separar 2 cosas: las razones de nuestro conflicto, por una parte, y por otra, el resultado de esa justicia no debe de ser monetaria
para que ese dinero o esos procesos no sirvan para enriquecer a otras personas en el extranjero. ¿Me está diciendo que estos procesos de andar peleando por los derechos humanos y que le den indemnización a la gente, esto es un negocio? Yo diría que es más que un negocio, Will. Esto es, como dijéramos, una transnacional. El negocio es demandar y buscar justicia. ¿Por qué? Para poder cobrar en su momento reparaciones civiles que no van a las víctimas, sino que se quedan en los querellantes y muchas veces en el extranjero. Cuéntenos la historia, licenciado, de estas niñas Serranos. ¿Cómo fue la historia? Es un caso complicado. Ellas desaparecieron en el conflicto armado como muchas de las personas que desaparecieron en el país. Son personas anónimas. Pero en un momento determinado, el Estado de El Salvador, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es demandado. Cuando llega... ¿Por estas dos niñas? No, por estas dos niñas no, sino que por una transnacional que ya vamos a hacer la relación. Todo inicia en la UCA en su momento. ¿En la UCA? En la UCA. Pero, para que nosotros fuéramos condenados... ¿Nosotros, Fuerza Armada? El Salvador, no, la Fuerza Armada no, el Estado de El Salvador, ¿sí?, fuera condenado. En su momento, no fue el fiscal el que fue a representar los intereses de El Salvador, sino que otras personas. Y que constitucionalmente debe ser el fiscal. Sí, así es. Pero en este caso, el Estado de El Salvador aceptó allanarse, o sea, todo lo que decían que había hecho el Estado de El Salvador fue aceptado en su momento durante el gobierno de Mauricio Funes. Y como consecuencia de eso, nosotros fuimos condenados a pagar 33 millones de dólares. En el periodo de Funes. En el periodo de Funes. Lo interesante es esto. No se dice públicamente de dónde han sacado, de qué partidas del presupuesto, pero cuando se hizo los primeros cobros sobre la telefonía, 4 millones de dólares de la telefonía, de ese impuesto que iba a servir para la seguridad de los salvadoreños, fue destinado para relaciones exteriores, para pagar parte de ese dinero. Entonces, ¿es un negocio? Entonces, ya Sí. salieron 33 millones del Estado para indemnizar a estas niñas Serranos. Así es. Va, y a estas niñas Serranos, ¿cuánto le habrán dado de esta plata? A los familiares parece que les han dado una poquedad. El resto se queda en organizaciones de las cuales dependen los querellantes aquí en El Salvador. ¿Los nombres de esas instituciones? Los nombres de esas instituciones es el Centro de Justicia y Responsabilidad, The Center for Justice and Accountability. Ah, es una internacional. Todas son internacionales. Y vean esto, estas personas querellan por dinero en Estados Unidos, España, Bosnia, Chile, China, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Indonesia, Somalia. Y están querellando actualmente en África, Asia, este de Europa, Latinoamérica y el Medio Oriente. Conste, esto es sacado de su página web. O sea que estas organizaciones andan donde ha habido conflicto armado, representan a la gente que se le violan los derechos humanos, cobran una gran cantidad condenando al Estado, ellos se quedan con el 90% de la plata y le pueden dar quizás un 10% a los afectados o a la familia de los afectados. Así es. Entonces, el negocio es... Está bueno ese negocio. Por supuesto, si se queda Pachito cualquiera de las grandes empresas de El Salvador. ¿Por qué no ponemos una empresa de esas de derechos humanos nosotros? Bueno, pues entonces yo le digo a los 10,000 lisiados que pueden demandar al FMLN. Lisiados de la Fuerza Armada. Lisiados durante el conflicto, no solo de la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque se usaron minas.
Pues sí, pero vaya, los lisiados de la Fuerza Armada, ¿quién le puso las minas? Fue El FMLN. el FMLN. Entonces tendría que el FMLN indemnizar a todos los lisiados de la Fuerza Armada. Así es, tendrían que indemnizarlos. Pero ¿qué sucede? ¿Tiene Sánchez Serén dinero suficiente para pagar todo esto o el FMLN? No, no es negocio. Entonces, el Centro de Justicia no le interesa. Mi coronel Alvarado, yo recuerdo un caso de la hija, sí, hija es, de la supuesta única sobreviviente de la masacre del Mozote, que se tuvo que ir huyendo del país porque se hizo la publicidad que le habían dado, parece que 30,000 o 35,000 dólares Sí, Will. de indemnización, como un adelanto de la indemnización por lo de la masacre del Mozote. Sí. Cuéntenos esa historia. Coincidiendo con el licenciado Camilo, precisamente hoy día hay una serie de instituciones mal llamadas de derechos humanos, que son mercaderes de los derechos humanos, que se dedican a andar revictimizando a las supuestas víctimas, y digo supuestas víctimas porque no todos son víctimas, porque en un conflicto armado el que participa en un conflicto armado no es víctima, es parte del conflicto. Sí. ¿Verdad? Entonces, las víctimas en este caso es la sociedad salvadoreña. O la sociedad civil. Todos aquellos que indistintamente, sin ser parte de alguna organización, sin tener que ver con alguna ideología ni algún tipo de acción que desarrollaban en este caso las unidades subversivas, Que murieron en fuego cruzado. se murieron en fuego cruzado, para el caso, los ataques que hacían contra los buses cuando querían que no circularan, Sí, las en los personas paros. en los famosos paros, todas esas son víctimas, esas son las verdaderas víctimas, y esos no están en este proceso, no están en los procesos, ¿verdad? Porque a ellos no les interesa eso. En el caso específico que tú referís, sí, es cierto. Pero ¿por qué no les interesa? Porque ahí le tocaría indemnizar al FMLN y saben que el FMLN no tiene pista y no les va a pagar. Es decir, porque el Estado de cualquier forma les va a pagar. Bueno, y al decir Estado estamos hablando que somos los ciudadanos. Si nosotros somos Porque los los que pagamos ciudadanos son los que impuestos, pagamos impuestos para que el Estado para funcione, que el Estado lo administre. para que el Estado lo administre, y además de eso hay que pagarles a estas personas. Bien. En el caso de la hija de Rufina Maya, que bueno, en esos momentos, y ese es el cambio de visión, para ver cómo estas organizaciones se van desempeñando en el diario vivir, cuando se dio a conocer la llamada masacre del Mozote, solo existía una superviviente, Rufina Amaya. Hoy, que vemos en los casos que se están ventilando, hay más de 60 sobrevivientes, no sé de dónde aparecieron, pero hay, y todavía están incorporando más. Pero específico, la hija de Rufina Amaya nació después del caso del Mozote, nació allá en los refugios que tenían al norte de Morazán, y la Corte, cuando condena a El Salvador, en el caso de la masacre del Mozote, ordena que a cada una de las víctimas se les indemnice con una cantidad de 35,000 dólares por persona. En el caso de esta joven, por cierto, hoy asilada en los Estados Unidos, ¿Y por qué se fue asilada? porque como hicieron, así hablando en buen salvadoreño, en la publicidad que le habían dado 36,000 dólares o 35,000 dólares, ahí en la zona, A donde ella vivía habían pandillas. había pandilla, entonces la pandilla comenzó a llamarla que tenía que dar su cuota, Porque había recibido porque pisto. había 35,000 dólares. Entonces, antes de irse a los Estados Unidos y desarrollar una serie de procesos, ella explica que ella nunca recibió 35,000 dólares. ¿Cuánto le dieron en realidad? Recibió, dice, 10,000 dólares, o sea que hay una diferencia como de 25,000 dólares, que saber dónde están. Ha de haber quedado en las organizaciones, como En el la- licenciado Camilo. Ese es el caso. Y si nosotros hacemos números, solo de las personas que aparecen como listado en el caso del Mozote, llevado allá en la Corte Internacional, son más de 1,000 personas 1730. hasta el momento, y sigue creciendo. Entonces, Los muertos se reproducen. los muertos se reproducen. Entonces, al final, haciendo números así bien sencillos, 25,000 dólares, póngale por 1,600 que hubieran, estamos hablando de más de 55 millones de dólares. 60 millones de dólares. 60 millones. Entonces, O sea que si logran lograr indemnizar a estos 1730, le van a dar el Estado va a sacar 60 millones de dólares
Ya sacó 33 millones de dólares para las niñas Serrano. Ya lo pagaron. No creo que a esta familia le hayan dado 33 millones de dólares, porque esta familia ya hubiera parado de sufrir con estos 33 millones de dólares. Sí, es correcto. No creo que les hayan dado ni 1 millón. No. No creo. No. Entonces, estas organizaciones que las han andado representando, que andan en todo ese montón de países, como que es franquicia del McDonald's, Así parece. andan donde hay conflicto y metiendo recursos de derechos humanos para cobrar, para condenar a los estados después de la guerra y cobrar. Es que eso es lógico, porque condenando al Estado están asegurando ese recurso. Sí. Porque al final, de una u otra forma, el Estado tiene que pagar. Aunque sea con un préstamo. Aunque sea con préstamos, de cualquier forma, él va a pagar. Entonces ellos están garantizándose su forma de vivir. Es decir, es un modo vivendi lo que tienen. Y en este sentido, pues, para ser así bien claros, ellos han trabajado desde hace mucho tiempo en este tipo de proceso. Pero tengo entendido, mi coronel Alvarado, que un mes después de la derogatoria de la ley de amnistía, un mes después, el presidente Sánchez Serén sancionó un decreto presidencial, llamémoslo así, o lo aprobó, confirmando que eran 1.730 víctimas del mozote. Y como digo, siguen incrementando, es cierto, el decreto 53, que se da posterior a la derogatoria de la ley de amnistía, exactamente el 31 de agosto del 2016, estamos hablando un poco más de un mes de la derogatoria de la ley de amnistía. 31 de agosto del 2016, Así es, correcto. El presidente aprobó este decreto presidencial. Aprueba las disposiciones específicas restaurativas para la ejecución y seguimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Masacres del Mozote y lugares aledaños versus El Salvador. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Ese es el decreto presidencial. Este es el decreto presidencial. Aquí, en este decreto, entre otras cosas, crea un registro único de víctimas. ¿De cuántos? Es decir, ahí están los 1.730. De ahí ha salido. Es decir, porque ellos comenzaron desde el 2012, según ellos, a andar buscando víctimas, andar tomando nombres de víctimas. El punto es, eso es contrario de la ley, porque para probar que una persona existe, hay que desarrollar un proceso. Pero los guerrilleros fueron vivos y pícaros, astutos. No quemaron las alcaldías, pues ahí quemaron los antecedentes de los registros. Sí, pero hay archivos, hay archivos. Ahí quemaron todo en ese tiempo. De todas maneras, la ley establece procesos para identificar a las personas. Para testigos y todas las cosas. Exacto, eso es lo que se está viendo. Pero mi coronel, perdone que le ponga una pausa. Diga. En 1981 fue la masacre del Mozote. Es correcto. Usted y yo éramos soldados en 1983 en el Arce. Así es. Usted era subteniente y yo era soldado. Sí. En abril del 83 nosotros pasamos por el Mozote y dormimos un día y una noche estuvimos en el Mozote. Que nos tocó dormir anoche en el caminito porque estaba minado todos los lados. Así es. Yo pude ver de vista y oída que a lo sumo en el Mozote las casas ya no tenían techo, ¿verdad? Porque del 81 al 83 habían pasado 2 años. 2 años, sí. Cuando usted y yo pasamos por ahí, yo a lo sumo en esa época, mi coronel, y no estoy mintiendo, pueblo salvadoreño, poniendo exagerado, habían 20 casitas así salteadas, en el caserío El Mozote habían bastantes, 20, era lo más. ¿Cómo van a haber 1.730 personas viviendo en 20 casas? Si pongámosle que eran familias numerosas y eran 6 por casa, 20 casas por 6, 2 por 6, 12, estamos hablando de, ya le digo, vamos a usar la calculadora porque ya los números no ayudan mucho así. 20 casas pongámosle 8 familias en cada casa, porque la familia ahí era numerosa. Estamos hablando de 160 personas. Porque ese caserío era chiquito. Sí, correcto. Lo que ocurre es que, como digo, inicialmente... ¿De dónde sacan este censo de 1.730? Por eso digo, es un proceso que ellos fueron creando, porque si hoy, para el caso, cualquier ciudadano salvadoreño ingresa a una red de internet y coloca Casa del Mozote y le salen
más de 1 millón de páginas que hablan sobre de historias diferentes. Y de historias diferentes, y muchas de esas personas que ni siquiera conocen El Salvador, pero son especialistas en El Salvador. Es que la masacre del Mozote se ha hecho tan comercial como la imagen del Che Guevara. Exacto, eso es. Muchos han hecho plata con la imagen del Che Guevara y la familia no ha visto nada de eso. Es que precisamente esa es la cuestión, Will. Te lo voy a poner en este ejemplo. Veamos un caso emblemático. ¿Quién de los salvadoreños no conoce del caso de los jesuitas? Pero aquí tenemos la conferencia de Almudena Bernabeu diciendo que es la querellante. Esto, página web, es de la UCA. Aquí tenemos a Liduca presentando recursos en el caso de los jesuitas. Pero lo interesante es esto. Nosotros solo vemos aquí en El Salvador estas acciones, pero en el caso de los jesuitas, el coronel Inocente Orlando Montano está siendo procesado en España y es la misma organización que lo está procesando en España y la misma organización que inició el proceso en Estados Unidos. Entonces, ¿acaso no es, si está en España, si está en El Salvador, si está en Estados Unidos, tiene que ser un verdadero monstruo? Y veamos qué otra cosa sucede. Aquí tenemos la fotografía de la página web de la UCA, donde está en la 4ª edición del Diplomado de Derechos Humanos e Incidencia. Ahí tenemos la fotografía del padre Tojeira. Estas son las personas que fueron preparadas para preparar profesionales en derechos humanos, que resuelvan en este momento los fiscales que están en el Mozote. ¿Quién los preparó en derechos humanos? El padre Tojeira. El padre Tojeira, aquí está. El juez y otros personas relacionadas. Alumnos del padre Tojeira. Todos ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Se da la situación? ¿Se puede obtener justicia de esa manera? No. Cuando nosotros vemos en el país un pobre sujeto comete un delito, le ponen un abogado de oficio. Ah, tiene un abogado, de acuerdo. Llena los requisitos legales. Pero cuando nosotros vemos, cada abogado de la Procuraduría tiene 400 casos. ¿Cuál es el tiempo que le va a dar para una defensa de ese tipo? Y en el caso del Mozote, tenemos un oficial que tuvo que recurrir a la Procuraduría para que lo defendiera. Mi pregunta es, ¿se puede lograr justicia de esa manera? No, no se puede lograr justicia. No debemos de ver nosotros los hechos pasados, debemos de ver qué va a pasar en estas circunstancias que se está dando, porque a la larga, cada uno de los salvadoreños que consuman un vasito de agua, se tomen una gaseosa o una cerveza, van a tener que pagar ese dinero. Entonces, de lo que se trata es que al buscar justicia no debe, bajo ningún punto de vista, ser un objeto de comercio. ¿Usted, licenciado Camilo, lo ve así? Que todo esto que andan peleando, luchando, prácticamente en resumen, es plata, pisto. Es plata. Si no... No estamos hablando tanto de justicia, no, de hecho, coronel. De hecho, es que el asunto es que la justicia es desde el punto de vista de ellos. Porque la justicia para ellos es recibir plata. Al analizar, por ejemplo, ¿quiénes son los que andan querellando? ¿Vivieron en el conflicto? No. Muchos de ellos son jóvenes que yo creo que ni supieron de la guerra. Ni supieron, ¿verdad? De ahí viene la importancia. Ellos repiten las historias que le cuentan los jesuitas. Exacto. De ahí la importancia que tenía la ley de amnistía. Y que era el obstáculo por el cual no se podía desarrollar ningún proceso.
De hecho, el proceso de inconstitucionalidad desarrollada por la anterior sala es una total aberración contra la normativa constitucional, porque el año 2000 ya había una sentencia emitida, un fallo emitido, en el que declaraba que la ley no era contra la Constitución. Esta última, otra aberración, que es, la dejan sin vigencia la ley de amnistía, pero no se refieren al anterior fallo. De hecho, que podemos notar que hay dos fallos, uno que se dio el 2000 y uno que se dio el 2016. ¿Cuál es la diferencia? Que en el fallo del 2016, las personas integrantes tenían un propósito específico: derogar la ley a cualquier costa. Y de ahí pues que confabulan... La ley de amnistía. Sí, la ley de amnistía. De ahí que confabulan a través de un proceso para dejarla sin efecto. Si uno lee la ley de amnistía, que bueno, en sí el fallo es corto, son como 36 páginas, porque el resto de las 76 son debido al voto disidente que tiene el magistrado Bedermino Jaime, que con muy buena propiedad analiza lo que los compañeros expresaron y está en contra de eso. Veremos que primero los magistrados anteriores colocaron tratados y derechos internacionales por encima de la Constitución. Y eso no es posible. Eso no es posible porque nuestra Constitución dice que es suprema. No hay nadie por encima de ella. Ni tratados ni convenciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que han tratado de inventar algo que se llama el bloque de constitucionalidad. Es algo que existe jurídicamente, sí, pero existe en aquellos lugares donde la Constitución permite que el tratado esté a la misma altura o al mismo nivel de la Constitución. En nuestro caso eso no es posible. Aquí es suprema. Aquí es suprema. Es más, la Constitución nos dice específicamente en su artículo 246 que ella es suprema. No nos dice más, ¿verdad? Entonces, y voy a decirlo, dice, los principios, derechos y obligaciones establecidas por esta Constitución no pueden ser alterados por leyes que regulen su ejercicio. La Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos. Un tratado, conforme a la normativa salvadoreña, es una ley secundaria, pero no por encima de la Constitución. Entonces dice, el interés público tiene primacía sobre el interés privado. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que aquí los magistrados anteriores, en otra aberración dentro de la sentencia, empiezan a incorporar derechos comparados en una sentencia de inconstitucionalidad. Lo que se ve es el contenido de una ley secundaria que no contraríe lo que establece la Constitución. Si no lo contraría, dice, es conforme a la Constitución, es constitucional. Si lo contraría, pues es inconstitucional. Y a partir de ese momento nadie puede mover eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo los magistrados emiten otro fallo cuando hay un anterior que dice que no lo es? Es más, ellos están... No pueden fallar dos veces. No pueden fallar y dejan el fallo anterior porque ni siquiera se refieren a él, ni motivan por qué lo obvian. Eso es totalmente ilegal. De ahí que es tan ilegal que estos señores, un día antes de la derogatoria de la ley de amnistía, desarrollan dos reuniones. Dos reuniones. Aquí el único que no estuvo presente es el ex magistrado Belarmino Jaime. ¿Él el presidente? No, él era un magistrado. Ah, ok. Estaba el presidente. Estaba el ex magistrado Sidney Blanco, estaba Florentín Meléndez. Florentín Meléndez y ¿cómo se llama? Y el otro magistrado. De forma tal que ellos el día 12, y digo 12. ¿Estaría en esa época el magistrado González? Estaba el magistrado González, son los cuatro, porque solo estaban cuatro, es la otra cosa. Los famosos cuatro magníficos. Es que los magníficos ahí metían al licenciado Belarmino Jaime. Pero al doctor, perdón. Pero el punto es 12. ¿Qué pasa ese 12? ¿Por qué es tan esencial? Desarrollan dos reuniones de sala. Dos. Una que según acta
termina a las 9:50, no tiene la hora de inicio, y otra que inicia a las 10:50, una hora después. ¿Cuál es lo interesante de estas dos reuniones? La primera era abordar una serie de requerimientos que ciudadanos habían hecho para ser parte o manifestarse parte en el proceso de la aclaratoria de la inconstitucionalidad, y el segundo es para ver o para abordar la abstención que el licenciado Sidney Blanco había presentado por su relación con los jesuitas. Lo contradictorio de esto es que ellos tienen, repito, dos reuniones. Una a las 9:50 termina y otro comienza a las 10:50 y termina como a las 3:16, 3:15. Yo hasta ahorita no sé cómo es posible que al mismo tiempo de estar la sala reunida, tenían corte plena. ¿Y qué significa corte plena? Que en otro salón están todos los magistrados, pero todos. De todas las salas. De todas las salas. Y de hecho el acta que se desarrolla está que ahí estaban los magistrados de la sala presentes en la reunión de corte plena a partir de las 9 horas. Entonces, ¿cómo es posible que estando en sala estén al mismo tiempo en corte plena? Se teletransportaban. Se teletransportaron, se duplicaron, se colonaron, no sé. Pero eso no es factible. No, ni legal. Y es más, firman las actas. Y esto indica... Prácticamente es un chanchullo mal hecho porque no se percataron del tiempo, de los tiempos. Lo que pasa es que las reuniones no las dieron a conocer, las callaron. Las callaron y cometieron... Pero quedaron las minutas donde... Lo que ocurre es que como ellos tienen obligación de informar a la Asamblea Legislativa, las informaron a la Asamblea Legislativa. Y ahí están. Y ahí está el error. Ahí está el error, donde se puede determinar cómo es posible que estando en sala de lo constitucional estén en corte pleno. En corte pleno. Y cómo tomaban decisiones aquí y decisiones allá. Y cuando digo 12 es importante porque uno de los puntos de la última reunión era la abstención del magistrado Sidney Blanco, que no aceptaron su abstención, lo dejan como miembro de la sala para que pueda ver la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, que vieron al día siguiente, y que al día siguiente no estaba el magistrado presidente, cuando él es el que dirige la sala. Eso tampoco es, esto viola el principio de inmediación que debe haber en todo proceso. Entonces, había algo bien orquestado, algo bien estructurado, y solo para terminar esta parte, para ver cómo fueron armando las situaciones, ese mismo día 12 en la mañana, en un noticiero matutino, el magistrado González expresó que no había problema con la abstención del magistrado González, porque ya ellos se habían reunido y lo habían visto que él seguía. Pero están hablando 6 de la mañana. ¿Y cómo es posible que el acta que firman, que comienza a las 10:50 y termina a las 3 de la tarde, dice que hasta esa hora se desarrolló? Entonces, de hecho, hay fraude. Hay documentos que lo comprueban. Por tanto, digamos, en relación con lo que expresa el licenciado Camilo, había una idea. No podían desarrollarse todo este tipo de procesos que están hasta el momento porque la ley de amnistía no lo permitió. Entonces, era necesaria derogarla. Porque una vez derogada, les quedaba todo el camino libre, y hemos visto que está una serie de demandas por todo. Pero todo es dinero. Porque una de las cosas que pidieron que se derogara es en el artículo 4, el literal que se refiere a la indemnización civil de las víctimas. Y como digo, ¿cuál es víctima? Aquí está un muchacho en el Facebook que escribe, Manrique Alonso Valdés: la familia de Monseñor Romero dice que demande Arena porque su fundador mató a Monseñor Romero. Bueno, y lo que pasa es que aquí, como parte de la libertad de expresión, yo creo que cada quien puede expresar lo que quiere. Pero en ley hay que probar. Sí, hay que probar. Si aquí no es cuestión que a mí me guste y no me guste, yo estoy de acuerdo con todo lo que quieran decir, pero hay que probar, ¿verdad? Es decir, muchas de esas teorías surgen de la Comisión de la Verdad, que en una lógica normal se supone que la comisión estuvo aquí en el país 6 meses, recibió de más de 22,000 denuncias, y yo pues digo, ni sentándome que me tardara 2 horas por denuncia y platicando,
puedo sacar 22,000 en cosa de 6 meses, porque ellos no trabajan las 24 horas. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Había una tendencia. Es más, hay una señora, creo que se llama La Chelita, se llama en España, allá en la parte de Barcelona, y ha escrito un libro sobre la Comisión de la Verdad. ¿Sabes, Will? Contestándole a tu amable televidente. Ajá, a Mauricio Moreno. A Mauricio Moreno, quiero decirle que en la página web del Centro de Justicia y Responsabilidad, en el punto de logros e impactos, tenemos: el centro tuvo éxito en un caso histórico contra el arquitecto del asesinato de Óscar Romero de El Salvador. Arzobispo Romero era una de las voces más importantes para la paz, justicia e igualdad en el siglo XX. Ellos siguieron ya un juicio sobre la muerte de Monseñor Romero, y me parece que eso fue en California. O sea que no tiene, ya eso ya para ellos ya fue asunto juzgado, y en este caso solo falta que en un momento determinado se diga si el Estado de El Salvador va a pagar por esto. Y esto que te digo no es invento, aquí está logros, y aquí está publicado en internet. Entonces nosotros vemos que estas personas querellan a nivel internacional, y hemos visto que hay una serie de cuestiones jurídicamente cuestionables, todo para favorecer una industria. O sea que posiblemente más adelante le den plata también a la familia de Monseñor Romero. Todo es posible. Con esto todo es posible. Y se quedan con una buena plata también los intermediarios. Ah, exactamente. Porque ninguno de ellos está trabajando gratuitamente. Los mercenarios de los derechos humanos. Yo le recomendaría a cualquier persona que le interese que vea los honorarios que cobran anualmente sobre esta organización, que son de muchos millones de dólares. Pueden ustedes entrar a la página web del Center of Justice and Accountability, y ahí entren a lo que es sus informes financieros. En ese caso, ahí van a ver ustedes las cantidades millonarias que ellos cobran. ¿Y de dónde viene? Sale la plata. Sale la de plata. Todas las indemnizaciones que andan consiguiendo. Porque también ellos, como entidad humanitaria, piden donantes, pero para ser donante son de $50,000, $100,000 y $250,000. Entonces, como ustedes pueden ver, pueblo salvadoreño, prácticamente pretenden sacar la sangre de los salvadoreños. Ya derramamos sangre durante el conflicto, pero ahora nos quieren quitar saltándonos sangre. Saliéndonos un poco, pero vamos a regresar al tema. Sí, no, está bien. Pero saliéndonos un poco del tema, y ya la parte judicial sobre los procesados, ese es aparte, ¿no? Es que esa es una violación también, es decir, aquí se habla de violación de todo, ¿no? Y el punto es, un caso bien específico, un elemento muy fundamental. En la Constitución es el principio de seguridad jurídica, que es el Estado el que está obligado a brindarla. Y quizá como un ejemplo que podemos tomar hoy, veía en los medios de comunicación, en algunos medios de comunicación, la captura de un ex guardia nacional que estaba en el momento del conflicto detenido por el asesinato de unas personas, y que a raíz de la ley de amnistía fue amnistiado y salió libre. O sea, salió libre allá hace mucho tiempo. Hoy, con la derogatoria que realiza la sala anterior, no la actual, lo vuelven a prender y allá está en una penitenciaría. Eso es una total vulneración del derecho de seguridad jurídica que tiene una persona. Por eso es que la seguridad jurídica y la Constitución lo establece, el principio de retroactividad. Toda ley que surge a la vida, o todo fallo que surge a la vida, es desde que sale hacia adelante, nunca hacia atrás. Las únicas dos excepciones que establece la Constitución es cuando dice es para favorar al delincuente o al reo, para favorecerlo, o cuando se trata de un orden social.
en este caso el del orden social, le establece a la Corte Plena que lo determine, no a la Sala. Y son de los excesos que cometió la Sala, porque se vuelve, en vez de ser un legislador negativo, es decir, que aplica la ley, se vuelve en un legislador positivo haciendo leyes. De forma tal que la misma Sala es la que crea el famoso delito de lesa humanidad, que hasta hoy lo están conociendo porque el Estatuto de Roma lo determina como tal, porque antes no estaba establecido. Todo delito tiene que tener una tipicidad, tiene que tener condiciones que cumplir. Y también entra en funciones en el momento que lo aprueban, pues ya sea de legal o ilegal, pero del momento que lo aprueban no puede ser retroactivo. Exacto, en el caso del Estatuto de Roma, El Salvador ratificó, conforme lo manda la Constitución, el Estatuto de Roma a través de la Asamblea en noviembre del 2015. Presentaron el instrumento del 2016 y conforme a la normativa del estatuto entra en vigencia el siguiente día de los 60 días de presentar el documento. Hasta antes de eso no hay delito. Ve tú, Will, y todos los televidentes, el estado de la justicia en El Salvador, que de hecho es una injusticia. Víctimas del terrorismo presentó el aviso sobre el derribo de un helicóptero en Oriente. En Lolotique. En Lolotique. En este caso hubo condenas y se pidió que por la derogatoria de la ley de amnistía deberían de regresar estas personas otra vez a la cárcel. A ver si lo han hecho. No. Pero es que eran guerrilleros. Exactamente. Y veamos el caso de la Zona Rosa. Y los muertos eran americanos. Y los muertos eran americanos. Y en el caso de la Zona Rosa, no solo eran americanos, había salvadoreños, había guatemaltecos, había un chileno. Fueron condenados y nosotros pedimos dos cosas. Primero, que se ahondara sobre las personas, actores intelectuales. Y segundo, que volvieran a la cárcel aquellos que en su momento habían sido condenados. Y en ese caso no ha habido respuesta de la Fiscalía. Entonces, ¿dónde encontramos la justicia? Tenemos que ser un monstruo jurídico. La equidad no se ve. Exacto. No se cumple. No se cumple. Y si todavía opera la justicia para sacar dinero del pueblo salvadoreño, es todavía una mayor iniquidad. Eso debe de acabar. Debemos de buscar la verdad, sí. Se tiene que hacer justicia, sí. Pero no puede hacerse justicia a costa de los impuestos de los salvadoreños. Me pregunto yo, Will, ¿por qué la UCA que cobró ese dinero no donó ese dinero a los hospitales? ¿Por qué ya se había ido en honorarios? Entonces, ¿es negocio o no es negocio? Bueno, según tengo entendido, la UCA y estas organizaciones tienen 129 demandas preparadas de 129 supuestas masacres. Sí. La del Mozote es la número 1 que está. Es la número 1, la número 2 es el Calabozo. Esa es en San Vicente. En San Vicente. Y si nosotros vamos poco a poco y vemos que todas esas masacres sí proceden, así como están las cosas, vamos, ¿cuánto dinero nos va a costar a los salvadoreños? Bueno, si la del Mozote nos va a costar 60 millones y es una, y son en total 129 demandas de masacre, o sea, 60 millones vale solo una. Al momento. Hasta el momento. Porque los muertos no se han seguido multiplicando. No se han seguido, y van a seguir multiplicándose porque tal y como yo puedo... Porque se trata de dinero. Sí, así es. Vemos que cada día buscan nuevas formas y aquí yo tengo un pedido que le hacen al secretario técnico de unas personas en el cual piden que ya no se contemplen solo las víctimas que están determinadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la masacre del Mozote, sino que ya se adhieran otros territorios, dicen ellos, ¿ya? Porque dice que porque estaban cerca y por la masividad de los hechos, ellos no los contaron. O sea, cada día van a contar más. Y ellos lo que hacen es explotación de los niños. ¿Podría leer esa carta a mi coronel? Sí, dice, el 10 de marzo de 2013,
como representantes legales presentamos una solicitud de interpretación de la sentencia en la que señalamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había establecido una limitación territorial, es decir, la Corte determinó los casos que le presentaron en los territorios, Sí. pero ellos ya están diciendo que es una limitación territorial, Que es muy poquito. que es muy poco, así es. Al señalar, dice, algunas personas incluidas en los listados habrían sido víctimas de ejecución de Arambala, que eso está mucho más al norte. Sí, del está Mozote. retirado. Está más retirado. En el cantón Tierra Colorada, el caserío El Pinalito, quienes sin embargo en el marco fáctico del presente caso no se incluyen en hechos que habrían ocurrido en esos lugares. Es decir, ellos van a ir en la medida que tengan la disponibilidad y que les estén pagando y que nadie les diga nada, van a ir incrementando. Y seguir aumentando este número. Así es, esa es su forma de vida. Ahorita el último informe que está ahí, está en la página web, por cierto, es del gobierno, yo creo que casi nadie... Ya hay en Santana, porque lo están buscando en Santana, en todo el país, ya tienen bien demarcada la zona. Entonces aquí la idea es que estemos pagando toda la ¿Y vida. no será que este business medio raro de que las pandillas entierran y desaparecen y que el cementerio clandestino por aquí y por todo el país vaya a resultar que todos esos que tal vez las pandillas han enterrado van a decir, va, esta fue de la masacre de tal lado? Es que el punto también está en que la campaña de publicidad, porque no le he puesto de otra forma, porque es publicidad la que están haciendo, y retomando el principio de Joseph Goebbels de la orquestación, que es aquel que dice que una mentira dicha 1000 veces se vuelve verdad, eso es lo que han estado haciendo todo este tiempo. Repetir, 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 y la verdad es que cuántos nos hemos tomado la molestia de investigar y de conocer a fondo. No, simplemente leemos y si acaso escuchamos, ¿verdad? Yo como militar que pasé ahí en 1983, 2 años después de la masacre, puedo dar fe que no vivía esta cantidad de gente ahí por la cantidad de casas. Algo curioso. Vámonos hoy. A eso vamos, Will. Vámonos hoy. Ajá. Estamos en el 2019. Así es, correcto. Fue en 1981. Al 2019 le restamos 1981. ¿Qué nos queda? 38 años. 38 años. O sea, la masacre tiene, ya cumpliendo ejemplo, 38 años. El Mozote se ha vuelto un lugar turístico y comercial. Así es. Destino turístico. Hasta han hecho un monumento allá después del Mozote. Siendo un destino turístico y comercial, llega a vivir gente también que quiere hacer negocios. Ahora en la actualidad, estoy casi seguro, 38 años después, todavía no viven 1.730 personas en el caserío El Mozote. No, si basta que ingresen a las estadísticas de la alcaldía de Mianguera, que es el municipio donde pertenece el Mozote y los aledaños que le llaman. ¿Sí? El municipio de Mianguera, según la estadística, la última, el 2007, tiene poco más de 7.500, todo el municipio. Y refieren que en la zona rural y caseríos eran unos 1.500, 1.600. Y entonces, aquí hay 1.700. y allá hay más de 1.700 ya. O sea, masacraron todos los caseríos. Es que eso es algo, vaya, y quizás haciendo una comparación, quizás recordando de los acontecimientos del 32, se hablan de 32.000 personas. Lo que no se ha puesto a investigar es que antes de ese suceso se desarrolló un censo. Y para que hayan desaparecido 32.000 personas en ese acontecimiento, tendría que haber desaparecido Santa Ana, Aguachapán, Sonsonate y parte de La Libertad. No les cuajó la mentira. Pero como digo, no investigamos. Simplemente nos gusta que nos digan las cosas y ahí nos quedamos. Pero mira, Will, hay algo sumamente importante y peligroso, y esto lo digo a toda la comunidad jurídica. El derecho penal es la responsabilidad de una persona por sus actos, pero en este momento se está hablando de la estructura de poder, o sea, que es responsable toda la estructura de poder del Estado. Y ahí, si ustedes leen los nuevos conceptos de la justicia transicional, están cambiando el derecho penal. Solo así se puede cometer todos estos errores. Entonces, a una persona que no tuvo nada que ver en los hechos del Mozote o no estuvo ahí, solo por el hecho de pertenecer al batallón Atlacat, ya es responsable. Entonces, este negocio que vemos está señalando
a cientos y cada una de ellas, al momento de ser condenada o señalada, va a generar dinero que debe de pagar el Estado de El Salvador. ¿Por qué? Uno de los elementos importantes de la derogatoria de la ley de amnistía es que establece la responsabilidad subsidiaria del Estado. O sea, bajo cualquier punto de vista, cualquier persona que sea señalada, el Estado de El Salvador debe de pagar. Indemnizarla. Indemnizarla. Entonces, viene la pregunta. ¿Estamos realmente terminando nuestro conflicto armado? Yo creo que no. Aunque el presidente electo está diciendo que esto es cosa del pasado, realmente lo estamos reviviendo. ¿Pero para qué? Para que haya dinero de por medio, dinero que va a pagar cada salvadoreño. Pero, mi coronel, cuando nosotros estuvimos de alta, bueno, usted tuvo más que mí. Yo lo dejé ahí. Usted siguió. También hubo masacres que parte que hacían la gente del FMLN. ¿Se acuerda de aquel tal Mayo Cibrián? Mayo Cibrián, aquí en la zona paracentral en San Vicente. Pero como dice el licenciado, la verdad es que... Más o menos, ¿cuánto se voló ese? Ahí son más de 1000 personas y están verificadas. Hay un estudio que, por cierto, hizo Giovanni Galeas, me parece, pero no le prestaron bola porque al final eso no da plata. Ya no da plata. Entonces, y lo que pasa es que ellos tratan a través Esos 1000 muertos no tienen derecho. No tienen derecho a las nada. familias a recibir nada. De hecho, que uno de los investigadores, creo que se llama Bernie Ayala, que en ese momento creo que estaba el actual presidente en campaña electoral, algo le dijeron, supongo que en un comentario hace él, dice, de manera que les vale, vea, los más de 1000 muertos que hay en la zona por proteger al candidato. ¿A qué se estaba refiriendo él? Y lo que ocurre es que hay mucho sensacionalismo y mucho... Estamos hablando del candidato de Sánchez Serén. Así es. Él era el comandante de esa agrupación. Y él era el comandante de las FPL, así es. Y Mayo Cibrián era miembro de las FPL. O sea, era subalterno de él. Era subalterno de él, entonces. Y él sí tenía una responsabilidad directa de mando, porque según lo manifestado por Mayo Cibrián, que después, por alguna razón, falleció. O lo fallecieron. Ahí sí no me consta. Por alguna razón, él decía que todo se lo comunicaba a la comandancia y que la comandancia estaba de acuerdo con lo que él hacía. Es que imposible que matara a 1000 personas y que la comandancia no supiera. Y si él las hubiera matado sin línea de la comandancia, lo hubieran fusilado a él también. Así es, entonces al final... Como decíamos nosotros en la Fuerza Armada, se disparó solo, pues. Ni modo. Entonces, le toca. Pero a la otra cosa que me quiero referir es que, por ejemplo, hay hechos que por desconocimiento se dimensionan. Y estaba viendo una noticia que salió en un periódico de circulación nacional que trajeron a una de las antropólogas argentinas, de las primeras que vino, y la señora esta dice, voy a leer, Doretti añadió que se recuperaron 245 vainillas percutadas, 263 fragmentos de proyectil que fueron estudiados por expertos estadounidenses en balística, quienes determinaron que estos pertenecían a fusiles 16, que M16 que eran utilizados por las Fuerzas Armadas. Y después de la masacre, ¿cuántas batallas no tuvimos ahí nosotros? Es que ese es el punto. El escenario se dio el hecho del 81. Esta señora viene el 92. Si ahí pasó cualquier cantidad de operaciones militares. Entraba la Tonal, entraba la Tlacá. Habían enfrentamientos. Y siempre en el Mozote teníamos que darnos duro para pasar por ahí. Había contacto. Entonces, ¿de dónde esta señora deduce que exactamente esas son? 1. 2. Dice ella. Pero qué raro que no hay 7.62, que eran los AK-47. Es que lo que pasa es que el FMLN tenía R-15 y tenía M-16. De hecho, los Estados Unidos... Gracias, amigos, por continuar en su sintonía de su entrevista Hablemos Claro. Bueno, estoy escuchando ahí voces que se está trabajando una ley de reconciliación. ¿Sabe sobre esa ley, licenciado, coronel? Es un intento de buscar la verdad y darle fin a nuestro pasado conflicto armado. Y de ahí... ¿Qué consiste esto? ¿En esta ley en qué consiste? Es una nueva ley que trata de armonizarse con la sentencia de inconstitucionalidad.
Pero los detractores, los que no quieren que esto se dé, Los que andan detrás del negocio, de los las que quieren van indemnizaciones, detrás del negocio, hablan que no puede haber una autoamnistía. ¿y cómo funciona Esto eso? es una falsedad. ¿Por qué? El único que puede dar una amnistía es el Estado de El Salvador, pero no para sí mismo, sino que para todos los que vivieron el conflicto. Pero el Estado de El Salvador a través de un decreto legislativo de la Asamblea Legislativa. Por supuesto que sí. Ok. Entonces no puede haber una autoamnistía. ¿Por qué razón? ¿Y que ese término jurídico creo existe? No, no existe. ¿Por qué hablan de autoamnistía? Porque la persona que va a pagar todo este dinero es el Estado. Entonces ellos dicen, el Estado no puede decir que hay una amnistía porque entonces yo no puedo cobrar ese dinero. Así que eso es una trampa semántica para querer mantener este negocio a flote. Entonces es un elemento, o sea que mientras estaba viva, mi coronel, la ley de amnistía era la tranca, la puerta, el obstáculo para poder entrar en el negocio de las indemnizaciones. eso es correcto. Y de hecho, Derogando la ley de amnistía, se abre se la abren puerta todas las puertas para cobrar. Para cobrar. Y algo muy singular. Se habla o se refiere a través de la sentencia de inconstitucionalidad que no puede haber amnistía. La amnistía es un concepto que no es jurídico, no es ni religioso, es un concepto que viene de la parte política, ¿ve? Y que tiene como propósito en cierto momento que un Estado vive condiciones de inseguridad, tratar de llegar a una posible seguridad. También refieren en la sentencia de inconstitucionalidad que no es posible porque el protocolo 2 dice adicional a los convenios de Ginebra, establece y aplican el trato humano, que es el artículo 2, que todas las personas que no participen directamente en las hostilidades o hayan dejado de participar en ellas, dice que queda prohibido es que hacerles algún daño, pero eso nadie lo quiere. Pero olvidan que en ese mismo protocolo, el artículo 6, en su inciso final, el quinto, dice, a la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas, detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado. Entonces, el estatuto, el protocolo al que ellos se cobijan, dice que se puede. ¿Y cómo es ellos que dicen que no se pueden? Un elemento. Otro elemento muy importante es que casi toda la legislación internacional se refiere a conflictos armados internos. Y cuando nos referimos a conflictos armados internos, nos referimos a acciones bélicas entre nacionales o con nacionales. No hay intervención de agentes extranjeros, porque una vez hay intervención de agentes extranjeros, cambia la cosa y se convierte, en vez de ser un conflicto armado de carácter interno, se pasa a ser un conflicto armado de carácter interno con implicaciones internacionales. Eso no está legislado en ninguna parte. Y a pesar de que se han hecho las organizaciones mundiales, las encargadas de esas situaciones, han hecho impulsos para regularlo, como son las potencias las que están involucradas en ese tipo de conflictos, no se regulan. Me escribe el capitán Revolorio que me dice cuántos alcaldes ejecutó la guerrilla. Fueron 23 alcaldes. También ministros se quebraron. Sí, nosotros pusimos un aviso sobre eso. En este caso, lo interesante que nosotros pedimos que se investigara es que por cada alcalde asesinado, sobre todo en Oriente, iban con él todo su consejo municipal y todos los parientes del consejo municipal. Entonces, los medios de comunicación solo decían un alcalde, pero detrás de ese alcalde iba todo el consejo y los familiares del consejo. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cuándo vamos a saber la verdad? Nosotros debemos de saber esa verdad. Y si nosotros seguimos la pista, vamos a encontrar que nuestro conflicto fue alimentado por fuerzas foráneas. ¿Cuándo se va a hablar de esa responsabilidad que vino
de los cubanos, nicaragüenses, rusos, vietnamitas y chinos en ese caso. ¿Cuál fue el papel que tuvo el Estado de El Salvador y la Fuerza Armada precisamente como delegado de ellos? ¿Cuándo lo vamos a saber? Eso es lo que nos interesa, no cuánto va a pagar el Estado de El Salvador por X o Y situación. Quizás un poco agregando lo que dice el licenciado Germán, como digo, ha sido un esfuerzo sostenido y me voy a referir en este caso a la sentencia del mozote que se dio en Ecuador. Cuando los miembros de El Salvador fueron a Ecuador, ya iban condenados. ¿Y por qué iban condenados? Porque en su momento, Cancillería de la República, en ese momento, envió un documento contestando la demanda, en el cual ellos dicen que aceptan todos los hechos, todos los casos señalados y todo lo que contiene la demanda que presentó Segil y tutela legal. Pero estamos hablando de Cancillería en gobierno ya del FMLN. En gobierno del FMLN. De Mauricio Funes. De Mauricio Funes. Pues sí, no es el FMLN. Entonces, ¿qué iba a ir? Bueno, un elemento. El Salvador no tuvo defensa. ¿Por qué no tuvo defensa como corresponde en todo proceso judicial de cualquier índole? Porque los delegados nombrados por Cancillería era el embajador, el señor embajador en ese entonces de El Salvador en Costa Rica, en Ecuador, que no hizo nada. La otra representante no hizo nada. ¿Y quién llegó a decir que todo era cierto y que aceptaban todos los hechos y por eso condenaron a El Salvador? Fue el ahora defensor de las víctimas en el Mozote, el señor David Morales. David Morales estaba en la Cancillería en Relaciones Humanas, él fue a Ecuador y dijo que El Salvador era culpable. Viene el caso del Mozote, allá de allá, él se muestra como querellante, pero el querellante la figura de querellante no aplica conforme a la normativa que tendría que aplicarse en el caso, porque es la ley del momento. O sea que a este Morales le va a ir bien. Es que este Morales anda metido en todo. Es más, él tiene una declaración, y ahí ya está, declaración jurada, como perito, que él manifiesta que aquí en El Salvador existía la política de tierra arrasada implementada por el gobierno como estrategia de la Fuerza Armada. ¿Y qué significa tierra arrasada? Pues yo no sé, es decir, yo conozco el concepto de tierra arrasada, pero no sé cuál es el concepto de él. El concepto de tierra arrasada surge en el Vietnam y se aplica cuando las fuerzas norteamericanas identificaban una zona de vietnamitas o de los adversarios que ellos tenían y veían que la zona era demasiado complicada por el montón de trampas y situaciones. Entonces, para evitar pérdidas, levantaban aviones. Pérdidas humanas. Pérdidas humanas, levantaban aviones y soltaban bombas napalm. Entonces la napalm barre con todo, quema casa, quema todo lo que encuentra. Entonces esa era la tierra arrasada, porque donde pasaban los aviones y soltaban las bombas napalm, no quedaba nada parado. Esa es la tierra arrasada. Allá. Aquí ni hemos hecho eso, ni lo hemos vivido. Por eso digo, a veces se inventan cosas o se crean cosas, ya sea por desconocimiento o por la intención de quererlas aplicar. O ponen nombres para ver que es caótico. Así es. Entonces, por eso digo, aquí todo es pura publicidad, todo es marketing, porque ellos viven de eso. Ahora, si tú ves eso... Pero este fue procurador de derechos humanos. Procurador de derechos humanos, en el caso de la sentencia de amnistía también junto con la UCA se mostró parte siendo procurador. Entonces... Y ahora anda... Y ahora es el que está, bueno... A 100% en eso. Está al 100% allá como defensor de las víctimas allá. Entonces, pero ahí hasta el negocio, defensor de las víctimas es la que les van a dar el pisto. Así es. Claro. Y de estos 60 millones... Pues si él cree que algo le van a dar, yo no sé. Es que si tú ves no y sigues el dinero, Will, todo esto es un negocio y vas a encontrar que el mismo sujeto que hace esto se mueve para acá y van moviéndose las piezas poco a poco. No se persigue una justicia. La justicia es condenar al FMLN por todos sus crímenes de guerra, porque cometió muchos crímenes de guerra. Ellos dicen que no, porque es el pueblo que se levantó, pero realmente poner minas y dejar a 10,000 personas mutiladas, más
matar a muchos otros. No, y es que también después de la guerra no las desactivaron todas y ahí no aparecían niños que se volaban los Claro, pies. Pues ¿quién es el cuando ya la responsable gente de empezó eso? a poblar los lugares despoblados por la guerra. Claro, entonces, Eso ya eran civiles, no tenían nada que ver. ya la guerra había terminado. No tenían nada que ver, pero si tú sigues a todas estas personas, las vas a encontrar en un lugar, otro lugar y otro lugar. Lo mismo que están diciendo aquí de tierra arrasada y todo lo demás, lo mismo han dicho en Perú, lo mismo han dicho, cosas similares han dicho Guatemala. en Chile, lo mismo han dicho en Argentina. Entonces encontramos, bueno, el mismo patrón se aplica en todas Solo partes. le cambian sí. el nombre del país. Solo le cambian el nombre del país. Eso es todo. Bueno, mi coronel, para cerrar el programa, me gustaría hacer un poco historia de la guerra, ya saliéndonos de todos estos temas. ¿Usted sabe la historia por qué el Mayo Cibrián, el comandante del FMLN, mataba más que toda la gente? Bueno, mi percepción que era un tipo, así, para que lo entiendan, lo entendamos los hermanos, loco, Psicópata. psicópata, desquiciado. Los relatos que hay, que se encuentran de él, por cierto, asesinó alumnas de la UCA, que la UCA había mandado a estar con él, ¿Por qué la mataba? porque él tenía su concepción del revolucionario. Y si uno de los miembros que estaba con él, para el caso, utilizaba perfume, lo consideraba un burgués y por eso lo asesinaba. Y lo asesinaba a garrotazos, lo colgaba, se cuentan maravillas de él, cómo asesinar. Y tomaba una Coca-Cola también, porque era transnacional. Todo lo que él creía que era parte del capitalismo era contra su concepción ideológica de, no sé si de socialismo, si de comunismo, pero como salía la regla que él tenía, si veía a alguien platicando o se veía a alguien que utilizaba algo moderno, también lo eliminaba porque era burgués. Y él, si desconfiaba de alguien, no le andaba preguntando, ¿es cierto? Informante de la CIA. De una vez lo lo ejecutaba. Lo fusilaba. Así es, y están las declaraciones de las personas ahí en San Vicente, ahí están, en la zona paracentral. Y son algunos reclamos que le hicieron al FMLN y que en alguna medida esperaron que durante los gobiernos les ayudaran, pero ahí están igual. Es decir, se hablan y se dicen muchas cosas, pero como digo, las ciertas ahí están y se pueden comprobar. La otra parte es pura historia, es pura mercadotecnia, mercadología, porque hay personas que se han especializado en hacer ese tipo de trabajo, digámosle. Si nosotros analizamos todas las personas que andan involucradas en ese tipo de organizaciones, todas tuvieron que ver en el conflicto, todas. No hay ni una. Y si no tuvo que ver, está relacionado con alguien que tuvo que ver con el conflicto. El hermano, el primo, El tío. hermano, el primo, lo que sea. Y eso ahí está, se puede comprobar. Ahí están las biografías, están los documentos. No hay uno que diga que no. Y otros, pues lógicamente que, como se dice por ahí, hay venganza, no hay justicia. Porque eso creo que es la cosa. Es que el punto es que ellos buscan venganza y negocio. Porque yo he platicado con guerrilleros y decía, no, si nosotros, ustedes, los del Arce, no teníamos tanto problema con ustedes. Con el Atlacat, con esos malditos es nuestro problema. Y decía yo, ¿por qué tanto con el Atlacat? Es que sí que lo andaban aquí, ¿ve? Yo me hago una pregunta, Will. Una de las psicólogas de la UCA fue asesinada por Mayo Cibrián a garrotazos en un charco. Ahí debe de estar su cadáver en San Vicente. Yo me hago una pregunta, ¿por qué razón la UCA no ha seguido un proceso para establecer la muerte de una psicóloga de ellos mismos? Y la única conclusión a la cual yo llego es porque eso no les reporta negocio. Entonces, porque se ahorraron la indemnización, para despedirla tenían que indemnizarla. Para no indemnizarla. Y sin embargo, una hija de maestra, psicóloga, que creyó en la revolución, fue asesinado por ellos mismos, por estos revolucionarios. También merece justicia. ¿Por qué? Porque es una salvadoreña. Entonces, la finalidad de nosotros,
creo yo, como salvadoreños, deben de ser dos. Tenemos que buscar justicia y la verdad, y debemos, en todo momento, buscar la forma de parar esta guerra que no debe de desangrar económicamente a nadie en el futuro, y mucho menos si va dinero para extranjeros. Ya nos desangraron la sangre, ¿verdad? En la guerra, Ya. con los mutilados y los muertos. Ahora nos van a desangrar la bolsa. Bueno, a todos los salvadoreños, el problema está que se escucha, se va a indemnizar, pero el punto es, ¿de dónde sale ese dinero para indemnizar? De la misma sociedad, nosotros cuando pagamos impuestos, de todo el ciudadano que compra, como dice el licenciado, una gaseosa, porque lleva un impuesto. Claro. Bueno, licenciado Camilo, gracias por haber venido. Gracias a toda tu audiencia y gracias a ti, Will. Mi coronel Alvarado, recuerdo del Arce, cuando andábamos. Sí. Realmente, recordar, dicen, es volver a vivir, y más que todo, recordar los buenos tiempos, Will. Sí, mi coronel. ¿Verdad? La verdad es que solo los que anduvimos en esos momentos, caminando y pateando esos lugares, sabemos realmente qué es lo que se vive. Mutilado por las Compañeros, minas. eso es lo que sabemos que se vive. El resto vive en ilusiones, vive en fantasías, como todas las que se encuentran en un montón de publicaciones. Como digo, el libro este de Ivo Buendía habla muchas verdades y habla un montón de mentiras. Y así, si uno se dedicara a leer casi todos los libros que se han escrito sobre el conflicto armado interno con carácter internacional. Y las películas que han hecho también. Es que las películas, bueno, te cuento, una de las decisiones del actual presidente de la República, y te la voy a leer para que tú veas que no es mentira. Sánchez Serén. Exacto. Dice que una de las comisiones creada por él debe, dice, elaborar, se le ordena a la Secretaría de la Presidencia, un audiovisual documental sobre los graves hechos cometidos en las masacres del Mozote y lugares aledaños, el cual deberá referirse a la política de tierra arrasada. Ah, pues, línea. En el marco del conflicto armado en El Salvador, con mención específica del caso, y cuyo contenido debe ser previamente acordado con las víctimas y sus representantes. ¿Qué crees que van a colocar? Y su representante es este jodido Morales. Y lo otro, transmitir el audiovisual, porque no debe hacerlo, al menos una vez en el canal de difusión nacional y en el horario de mayor audiencia televisiva. Posteriormente, aquí está lo interesante, colocarlo en la página web de la Fuerza Armada de El Salvador. Híjole, Munguía Palleja, yendo de los rulos. Entonces, están haciendo una serie de situaciones y de acciones que la sociedad desconoce. Pero imagínese en la página de la Fuerza Armada, haciendo ver que la Fuerza Armada es represiva y que comete masacres y todo eso. Si el Ministerio de Educación ha ordenado que allá en el área de Morazán hay una materia específica, han hecho un cuadernillo y se relata la masacre del Mozote como ellos la entienden. Para tener historiadores así es. Que repitan la historia que de ellos han dado. Entonces, como digo, es un proceso. Bueno. Y hay guías turísticos que no saben que yo estuve por ahí, que fui militar, y me empiezan a narrar la historia. Y le digo yo a veces a mi hija que anda conmigo, ni sabe lo que está hablando, porque ni sabe lo que está hablando. Este está repitiendo el folletito que le han dado para que lo repita. Así es. Ya, pero bueno, lamentablemente. Gracias, Will, por tu invitación y gracias a los seguidores de Don Will. Bueno, gracias, mi coronel, por venir. Gracias, licenciado Camilo. Amigos, nos vemos el próximo jueves con más bombazos, porque tenemos unos bombazos de tierra arrasada, que ya vamos a poner de moda la tierra arrasada, ¿ya? Porque pues, los guerrilleros la están poniendo de moda con nosotros, pues nosotros la vamos a poner de moda contra ellos, porque ellos son los que han arrasado la plata del Estado. Es que es de la tierra arrasada, se arrasaron los billetes del Estado, ¿verdad? Nos vemos próximo jueves, que Dios nos bendiga a todos.